Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las tertulias de Ciclismo a Fondo. Ha terminado el Mundial de Bergen y para hablar de ello, analizar todo lo que ha sucedido esta semana, tenemos a Miguel Ángel Chico, director de la revista, y Joaquín Calderón. ¿Qué tal? Pero lo primero hoy es... bueno, la jornada viene un poco marcada porque hoy hubiera cumplido 38 años el desaparecido Michele Scarponi y antes de nada queríamos tener un recuerdo con él. Y ya, nos vamos directamente. Lo primero que decirte es que hoy no vienes uniformado. Eso es. Ya, a ver, no cumplen, esta gente no cumple, entonces yo ya había desistido y de repente aparecen hoy aquí con sus polos transparentes, manga larga, otoño style. Y aprovechando la memoria de Scarponi, recordar, fundamental, respeto, 1,5 metros cuando nos adelantéis, cuando adelantéis a los ciclistas, que no queremos que ocurran más tragedias como la del italiano. Y ya pasando a lo que pasó ayer, el Mundial de Bergen, prueba élite masculina. Ayer pasó algo, porque en Pasó. deportes están todavía jugando el Ryder Cup. Había muchísima indignación ayer normal, lógico, en Twitter, porque al final dejaron de retransmitir el Mundial para un poco más que un torneo de exhibición, ¿no? No sé, parece difícilmente comprensible teniendo en cuenta la envergadura del evento, de lo que supone un Mundial de ciclismo, que Totalmente este apagón, que lo den en diferido, solo los 5 últimos kilómetros, ni siquiera la subida. No vamos a decir nada que no dijeran los aficionados al ciclismo ayer. En Twitter, pero... Y además, y lo que más me sorprende es con las buenas audiencias que ha tenido la Vuelta. Y el apoyo que ha tenido con la primera cadena casi todas las etapas. No sé, No se entiende. Cuesta entenderlo, No se entiende. la verdad. Sobre todo, como dice Miguel, teniendo en cuenta que lo que se programó era un torneo menor. Semi-amistoso. Sí, Que no tenía- era la final de Wimbledon, precisamente. No tenía ninguna competitividad tampoco. Y bueno, pero vamos a lo deportivo, ¿no? Y yo creo que el Mundial de Bergen, bueno, ya es historia, porque Peter Sagan se ha convertido en el primer ciclista en lograr 3 triunfos consecutivos. ¿Y qué me queréis decir de ello? Pues, ¿qué es historia por Sagan? Porque creo que tampoco va a pasar historia por ser uno de los Por el mundiales espectáculo, ¿no? más espectaculares o más competidos. Y bueno, yo creo que con un circuito que a priori parecía mucho más duro, Que podía dar más juego, ¿no? El propio Mínguez, cuando fue a reconocerlo a finales del año pasado, dijo que era un circuito bastante duro, y creo que no hemos visto esa dureza por ningún lado. Y bueno, bastante descafeinado. Decíamos la semana pasada que si era un mundial decidido al sprint en el que pasara Gaviria o Christophe así, quizás sería un poco Decepcionante, ¿no? decepcionante, y parece que lo ha sido, ¿no? Miguel, bueno, estos días que hemos estado aquí hablando mucho de la redacción el fin de semana, tú estabas muy... No sé si la palabra es disgustado con el circuito, pero bueno, que no te ha gustado lo que ha ofrecido al final. No disgustado, yo creo que además precisamente la carrera de profesionales ha sido la peor de todas las pruebas, la más aburrida y la que menos selección ha habido, que han llevado 140 corredores a jugarse el triunfo en la última vuelta. Pero ha sido más influencia del circuito o de la actitud de los propios corredores, ¿no? Porque al final vimos durante muchísimas vueltas a República Checa y tirando al principio, tardaron mucho en moverse hasta que nos faltaron 2 o 3 vueltas, nos hizo un corte interesante ya con Wellens, con De la Cruz. Era complicado endurecer aquí, al final si tú endurecías quemaban muchos corredores y las demás selecciones te llegaban con el equipo casi completo al final, y bueno, y cuanto más bazas tuvieras al final mejor para poder meter algunos si es que se hacía el corte definitivo. Yo creo que es lo decisivo ha sido el circuito, porque en otras el circuito, y que estamos hablando de carrera de profesionales, porque en otras categorías hemos visto que al que llegaba arriba con cierta ventaja llegaba, y evidentemente en profesionales esa ventaja no era suficiente. A mí el ataque de Alaphilippe, que fue un ataque brutal, Digno de arcoiris. vimos Sí, que en un circuito más duro y con el repecho más cerca de meta, lo normal es que le hubiese dado valido. la victoria. Fue brutal porque vimos que saltó Ana Belmás, saltó Gilbert, Y no pudieron, los no dos se pudieron. abrieron porque no fueron capaces de llegar. Y Claro, pero a mí eso me hace pensar que sí que de verdad que era una subida por lo menos. Si a lo mejor el circuito hubiera estado planteado de otra manera, que la subida hubiera estado más cerca de la línea de meta. La subida era suficiente, tenía pero entidad. había mucho tiempo para recuperar. Eso es. Y era muy larga la bajada, era una bajada, veíamos, bueno, sobre todo veíamos a los juniors con su limitación de desarrollo, que daban casi pedales en vacío. Era una bajada muy larga, muy mantenida, en la que con un grupito de 5, 6, 7 corredores, solo pasando, era suficiente para recortar tiempo al que fuese escapado. Y yo creo que el circuito estaba mal planteado. Quizá hubiera, no sé, una bajada más rápida y corta, un final maratonero, algo así
hubiese dado un poco más de posibilidades al escapado, pero vimos que no. Sí, porque de hecho se llegó al sprint sin ninguna de las selecciones interesadas con corredores para tirar. Prácticamente Sagan iba solo, Christoph tampoco tenía al final a nadie. Y bueno, y prácticamente fue el impulso de unos ataques y otros el que neutralizó el impulso que hemos visto desde la toma hasta del helicóptero. Porque también la tele noruega se lo comió. Se cubrió. Ahí hemos visto que arrancaron varios, arrancó sobre todo Gaviria, ¿no? El ataque que más impulso dio fue el de Gilbert, seguido luego por Gaviria, que quizá le faltó experiencia y se precipitó y debería haber esperado. Sí, en Colombia ha sido muy criticado, pero bueno, al fin y al cabo ya lo comentamos, que a Gaviria no solo le faltaba a lo mejor el fondo de haber hecho la vuelta, que luego se ha visto que no tanto, pero sobre todo le faltaba experiencia, que en este tipo de citas Sagan es el efecto contrario. Sus primeros mundiales fueron bastante decepcionantes y los 3 últimos lo ha abortado. Y me gustaría, ahora que cita la vuelta, el análisis de un podio sin llegar ninguno de los 3 de la vuelta, ¿no? El año pasado también ganó Sagan, que no estuvo, Cavendish tampoco, y Bonnet, ¿no? Que tampoco estuvo, ¿no? Los 3, sí, también. Y bueno, Trentin fue cuarto, ¿no? Que ha sido el único que ha venido a la vuelta, que también nos hace ver un poco que lo mismo, todos estos triunfos que había tenido Trentin eran un poco también fruto de la falta de competencia, no tanto de que estuviera realmente. Hombre, yo creo que en forma estaba, porque vimos el Rhodes Classic. Claro que estaba en forma, pero se hincharon a lo mejor un poco de más sus opciones, sí. ¿No? Porque no tuvo, en ningún momento estuvo en la lucha, no tuvo. Estaba en la lucha, lo único que. Pero yo digo por el arco iris. Que estaba en la penúltima curva o la antepenúltima curva, estaba Rueda de Christoph, estaba en una posición inmejorable, pero hubo pues el típico sprint, hubo acordeón y Sagan se le metió por el interior. Sí, que le hizo un jugadón en esas 2 últimas curvas. Claro, ahí ganó media medalla de oro. Claro, y se colocó a Rueda de Christoph. Y bueno. Porque si Sagan parte un pelín más atrás, no remonta. De hecho, ya se ve que Matthews ni se acerca a los dos. Es que Christoph dio un nivel que este año no lo había dado. No había nada. Bueno, había ganado el europeo, en el europeo, pero que este año es un corredor muy peligroso en este tipo de carreras. Ya hizo bronce en los Juegos de Londres y en el Mundial de Ponferrada ganó el sprint del grupo. Era un corredor que comentamos que podía estar ahí y corriendo en casa iba a estar en forma y muy motivado. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es todo el triunfo de Peter Sagan, lo que supone. Solo tiene 27 años, ya tiene 3 mundiales, primer ciclista en conseguir 3 triunfos consecutivos, ya es clubmarquista junto a Merckx, Freire, Binda, y tiene por lo menos 10 años por delante para conseguir el cuarto. Muchos, son 10. 10 años son muchos. Bueno, 10 son muchos y... Hombre, la élite ahora hasta los 35, 36 años, los ciclistas grandes los aguantan al máximo nivel. Pero ten en cuenta qué edad empezó. Ya, también es verdad. También Valverde empezó muy joven. Pero también es el único que ha extendido tanto su carrera. Hablábamos antes, tiene un año menos que Freire cuando consiguió su tercero, y a Freire al final lamentablemente se quedó sin cuarto. Bueno, tiene la ventaja de que a lo mejor tiene una punta más que de velocidad mayor que Freire para sprint masivos, pero también tiene la desventaja respecto a Freire de que corre prácticamente solo, aunque Juraj Sagan hizo un mundial bastante aceptable. El hermanísimo. El hermanísimo, que entró solo por detrás de un español, en concreto Castroviejo. La actuación española, pues complicado, era un mundial complicado sin un líder. Complicado es generoso. Sin un líder es muy complicado correr. Sin un líder, Hombre, a ver, también muy marcada por la caída que hubo en la subida, que eliminó a más de la mitad de la selección. Sí, entre ellos Herrada, que era el llamado a llegar a disputar, como había demostrado en las carreras. Hombre, yo creo que si no se cae Herrada, por lo menos en el grupo de 25 hubiera estado. No lo sabemos. Desde luego llevamos 2 años muy flojos. El año pasado fue un papelón. Hay que reconocer a De la Cruz, que estuvo en el corte. Era un corte que era... Hasta mitad de carrera se hizo bien, reservar a la gente porque no hacíamos nada en los primeros cortes, y De la Cruz entrando en el primer corte importante. Y era un corte muy interesante. Pero luego pues esperábamos más, ya no solo de Herrada que cayó, sino del propio Luz León o de algún corredor más que por lo menos pues se les viera en esa vuelta final. Bueno, y reconocer también a Luis Mas. Sí, lo intentó muy valiente. Destacado la última vuelta. Eso es, iniciando la vuelta en solitario. Y yo os pregunto, se han leído críticas también al seleccionador Mínguez. ¿Vosotros creéis que hubo más problemas de planteamiento estratégico de la selección que se ha hecho, o simplemente que no contábamos con corredores y que tampoco se podía hacer mucho más? Yo creo un poco las dos cosas, ¿no? La selección no tenía ningún rematador y estaba claro que nos iba a costar al final tener a alguien que estuviera en la pomada, y que bueno, el resultado es gris, está claro, y que el año pasado también las circunstancias eran parecidas, pero estuvimos incluso por debajo de lo que se podía esperar.
Comentábamos antes, yo creo que con este recorrido probablemente nuestro mejor corredor hubiese sido Cortina si hubiese corrido en Elite. Ya. Bueno, pero le privas de la baza de conseguir el arco y el sub-23 para... Cierto que tenía una muy buena opción en sub-23, pero que lo hemos comentado antes, que para este tipo de recorrido y como llegaba de la vuelta, probablemente hubiera sido nuestro primer corredor. Pero claro, Cortina tiene 21 años, 280 kilómetros. Si tú dudabas de Gaviria que a nivel de resistencia fuera a aguantar, Cortina yo creo que se le podía haber hecho bola. Sí, no iba a ganar el Mundial, pero yo creo estaba ahí en la pelea. Que si por algo destaca a Oregon es también por su capacidad de resistencia en las clásicas, que no son precisamente cortas, y llegando a la vuelta con un estado bastante... Sí, y que cuando mejor está la vuelta se la semana final. Sí. Por eso. No sé, yo creo que bueno, es un mundial para olvidar y pensar ya el año que viene en Innsbruck que es durísimo. Con tu niño bonito Mikel Landa. Hombre, yo creo que Valverde todavía será el líder de la selección. Que ya, no sé si sabéis, pero 700 kilómetros a la semana se está metiendo ya entre... Escuchamos ayer en Eurosport. Y calentándose, tiene buena pinta el regreso. Pero va a ser un mundial muy complicado porque aquí entra otro tipo de corredores el año que viene en Innsbruck, muy duro. Claro. En el que, por ejemplo, Nibali ya ha dicho que su objetivo del año es el mundial, que sabe que es la ocasión de su vida, que si no gana este mundial ya no va a ganar ninguno. Y por supuesto, corredores como los colombianos, etc. Y todo el que haga la general de la vuelta va a intentar estirar la forma para pelear ese arco iris. Y bueno, estabas hablando de Cortina, ¿qué te pareció su actuación? Luego un poco el resto, Seila, ¿qué os ha gustado de este mundial? ¿Qué queréis destacar aparte del triunfo de Sagan, de la actuación de la selección española élite masculina? En general, primero hay que destacar a Dumoulin, que hizo una exhibición brutal, descomunal. Bueno, solo Roglic con esa subida atómica que hizo de la subida de Montfloyen, pues le quitó el único parcial, todos los demás marcó el mejor tiempo. Pero bueno, es un oro indiscutible, un oro que si prepara los próximos años puede conseguir un buen puñado. Independientemente cuál sea el recorrido. Porque ya se ha demostrado que ni haciendo la vuelta ni no haciendo la vuelta, no ha hecho la vuelta, se ha preparado solo para esta carrera y ha arrasado a un corredor como Froome, que venía de ganar la vuelta. ¿Y tú crees que Froome tiene que estar preocupado después de lo que se vio el...? Hombre, le hemos visto en el Giro de Italia ascender con los mejores. Con los mejores. Ascender y batirlos. Y batirlos. Y no le han puesto en apuro ni Quintana ni Nibali. Solo, bueno, Landa, que no estaba disputando ya no estaba disputando la general, fue el mejor escalador de largo en el Giro. Yo creo que Dumoulin, yo no sé qué techo tiene. Bueno, veremos. Ojalá el año que viene le veamos disputar con Froome mano a mano. Pero máximo favorito ya hoy para ganar el Tour junto a Chris Froome. Sería el número 2, yo creo. Primero tiene que demostrar que puede pasar al nivel que se pasa a la montaña del Tour, que tiene toda la pinta de que sí. Pues, y hay que ver también Sunweb, qué tal le rodea el año que viene en el Tour. Hombre, y será muy importante el recorrido que plantee, el recorrido y el ASO, ¿no? Porque el equipo, como haya 40, 50, 60 kilómetros de contrarreloj. Y el equipo con solo 8 corredores también va a ser muy importante estar bien rodeado. Bueno, comentábamos que Sunweb va a tener un equipo, parece que de garantías para él. Y tienen gente joven muy buena, Omen, Andersen. Sí, pero de cara al Tour de Francia, ya también hace falta veteranía. Es complicado pensar que Andersen vaya a estar en la alta montaña con los mejores. Veremos, se plantea interesante. Y un rival a un alto nivel, desde luego. Y que no hemos pasado por alto, y yo quería que analizáramos un poco esto. ¿Qué os pareció la actuación de Sagan, ¿no? Porque el programa anterior, en la previa, hablábamos que estábamos seguros de que él iba a intentar arrancar, iba a intentar seleccionar la carrera, y optó por la estrategia absolutamente contraria, que fue pasar desapercibido. Él asumió que no tenía equipo para tomar mando. Y supo esperar a que la carrera llegara a él. Yo creo que no tenía equipo y tampoco las mejores piernas del propio Sagan, porque si es el Sagan de los grandes días, hubiera hecho en la selección seguro. Sí, hubiese salido a la Philippe. De hecho, él mismo comentó en la entrevista, fue sincero y comentó que a 5 kilómetros pensó que lo había perdido. Digo, ya se han ido muchos y no vamos a empalmar porque aquí no hay gente para tirar. Pero fue muy inteligente y ha demostrado que, como os comenté antes, que cada año corre mejor, que ya no se precipita y ganó en circunstancias adversas, como ya hizo el año pasado. Y que yo creo que habla un poco de... Hace un par de años Sagan empezó a tomar, un poco irónico, un tío tan bueno que tomó fama de segundo, ¿no? Porque encadenaba un segundo puesto tras otro segundo puesto. Y yo creo que él ha aprendido mucho de todo eso, ha afilado el colmillo y es que ahora no falla, ¿eh?
porque él jugó a la perfección su carta, que era al final llegar al sprint, vio el ataque de Gaviria, fue al único movimiento que respondió, lo cerró. Hombre. Y luego, bueno, con esa habilidad que tiene en la bici, en las 2 últimas curvas pasó a la 3ª posición, arriba de Christoph. También ha cerrado una temporada, nos vamos a acordar, siempre decimos, Más parejo que los demás, ¿no? ha cerrado la temporada a lo grande, Sí. pero la temporada tampoco ha sido muy brillante. Ha ganado mucho, pero no en donde él quería. Eso es, Ya. pocos momentos, fuera de Hombre, Tour. también yo creo que ha tenido mala suerte, ¿no? Porque en Roubaix, en Flandes se cayó, Sí, en Roubaix tuvo problemas mecánicos, ¿no? sí, pinchazos. El año que viene lo tendrá mejor, ha fichado En bien. San Remo hizo el corte definitivo, pero Gajowski fue Y mejor. en el Tour le echaron en una discusión, en una decisión discutible. Sí, pero si no hubiese ganado el mundial, La temporada no hubiera la temporada sido- hubiera sido un poco discreta. Sí, el gran error fue el del Discreto. Tour porque las clásicas este año estuvo en inferioridad, sobre todo en clásicas como Roubaix, que el equipo cuenta mucho. El año que viene va a ser distinto con los fichajes que ha hecho Bora. Daniel Oss, ¿no? Ha fichado. Sí, sí, entre otros. Y bueno, algo más que Bueno, queráis comentar. hemos comentado un poco, al final lo hemos dicho, Chicas. sobre Seila y Ah. Iván. Pues Iván ya hemos comentado un poco de pasada que a lo mejor se precipitó, Sí. sobre todo en el pero- primer ataque. Sí, ya. Primer ataque demasiado lejos, Ah, pero... de a 50 de meta, dice, Sí, ¿no? sí, pero bueno, es un corredor que es muy valiente y tampoco le vamos a criticar eso. Y respecto a Seila, pues bueno, en este circuito hizo lo que pudo, tampoco era un circuito ideal para nosotras, para nuestras representantes. Y Holanda tenía tantas cartas Ya, que al final lo jugaron muy bien. jugó Chantal Black y fue una justísima campeona. Yo comentábamos antes la exhibición del Junior Vale, en dale, ¿no? danés, Exagerado, sí. que Pero vamos, que le sea- puede sacar 2 cabezas Sí. al siguiente Junior español. Y bueno, ahí se ve la diferencia yo creo que de correr pros, de correr Sí, diferentes sí. categorías. A él se lanzó y le valió, como hizo, una demostración de fuerza tremenda. Y a mí bueno, quizá ya profundizando un poco más en lo que fue la prueba, otra vez volviendo a la masculina, Gianni Moscon, que Gianni Moscon fuera el único capaz de finalmente cazar a la Philippe. Sí, bueno, Es que Moscon, si este año ha sido quinto en Roubaix, pero es que Moscon estando así puede hacerlo bien en Lieja, puede hacerlo bien en es un Amstel. corredorazo, pero tiene Pues- ahí el lunar fue descalificado. Ah, bueno, fue descalificado, vale. Recalcarlo. Pero en la subida no le remolcó nadie. Pero al final es un lunar demasiado grande como para pasarlo por Se le alto. A ver, se sí. le están acumulando las desgracias al hombre Ya, y las tarjetas amarillas, ¿no? y Porque este año tuvo un problema de racismo con Kevin Reza. con Reza también. Y ayer se le bastante pilló remolcado exagerado. en... El Ya, bidón, el bidón, el sí, bidón pegajoso, como en el argot, Sí, sí. y fue exagerado, como Ya. le pasa al pobre Henao. Pero está claro que va a ser, o puede ser, o tiene toda la pinta de ser el italiano que corte un poco el bacalao por así La gran decirlo, estrella de la próxima década. en por Italia, lo ¿no? menos de cara a este tipo de carreras. Y me has dicho que hoy tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos ¿Qué tenemos para sortear? Pues para sortear, la semana pasada no sorteamos nada. Sí. Te dije que te llevaras el carrito a Unibike y no me has hecho caso. Es que en Unibike hemos estado demasiado centrados en conocer las novedades que os mostraremos en el próximo número, tanto de ciclismo como de bicisport, y no hemos podido traer demasiado material físico, pero sí todas las novedades que podéis ver en la revista. Y como homenaje a nuestro compañero Sergio, que es el más el más indignado por lo que eso pasa es. en Teledeporte, ¿no? Eso es. Con el apagón del Mundial. el más combativo por ese apagón de teledeporte. Vamos a sortear un maillot de nuestra revista Bicisport entre todos los que comentéis. Mayo de calidad, Ale, ¿no? Sí, un maillot Ale. Vale, la misma que lleva, por ejemplo, France de Eso es. Talla L, ¿no? Talla L, O sea que tenedlo en cuenta. los que estéis muy delgados, Eso dejadlo. Eso es. Y bueno, entre todos los que comentéis en YouTube, en Facebook, en nuestras redes sociales, lo sortearemos y la semana que viene Damos el ganador y... Para la semana que viene, que tenemos? Pues la semana que viene hay Giro de Lombardía, ¿no? Exacto. Que un favorito rápido y cerramos con esto. Nibali. Es complicado, ¿eh? Nibali vuelve a la competición mañana precisamente, pero Yo creo que Chávez también puede estar bien. no, Chávez ni siquiera ha disputado el Mundial, no Ah, bueno. no lo veo. Sí. No. Yo pensaba, digo, bueno, viene de la vuelta, Chávez ya ganó el año Vamos a pasado. ver ¿no? Urán, porque Urán es un corredor que Urán. aunque no haga vuelta, luego en Lombardía suele aparecer y ayer en el Mundial se le dio al final. Kwiatkowski. Kwiatkowski yo lo he visto un poco pasado, por lo menos en... Y eso que ayer estuvo Polonia trabajando. Sí, pero yo por lo menos esperaba un poco más, un poco mayor presencia.
Veremos. Pues lo que pase os lo... Yo apuesto por un italiano. Da igual. Bueno, ganar un italiano. Llevarán a Moscon, ¿no? Que le van a seguir. Hombre, seguro que irá. O Mikel Landa. Mikel Landa corre también. Mikel Landa. A ver qué tal después de 2 meses sin correr. Sí, sí. Bueno, pues la semana que viene analizamos un poco qué ha pasado y os damos el ganador del maillot de Bicesport. Hasta la próxima. Chao. Chao.